El siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Buenas noches, amigos. Luis Medina en positivo. Gracias por recibirnos y compartir con nosotros. Hoy en una nueva edición de Luis Medina en positivo, en primer lugar queremos hacer un llamado a la asunción de las medidas de bioseguridad. El repunte de la pandemia del COVID-19 y especialmente en el estado Anzoátegui nos indican que una de las cosas que podemos hacer es, o lo más eficiente que podemos hacer es tomar medidas de bioseguridad para protegernos y no colaborar con la expansión del virus. De manera pues que a cuidarse. La verdad es que hay muchas familias enlutadas en el estado Anzoátegui y en Venezuela y muchas pérdidas que hoy nos duelen de gente muy valiosa que sencillamente las podríamos evitar o por lo menos hacer lo posible en lo que está de nuestro alcance, evitarlas tomando las medidas de bioseguridad necesarias. En el editorial de hoy vamos a continuar hablando de la situación general del país relacionada con el tema de la salud y el tema político en general. Ya la semana pasada comentábamos, tuvimos aquí la gente de Fede Cámaras Anzoátegui, sobre la urgente necesidad que sigue teniendo el país de un encuentro. El país necesita salir adelante. Esta situación de crisis profunda que vive la nación solo podrá, digamos, recuperarse o podrá salir de ella en tanto y cuanto todos los ciudadanos nos sumemos como un solo hombre a una actitud positiva, a una actitud de relanzamiento, a una actitud de negociación, de establecer nuevos parámetros y de búsqueda pacífica, política de la situación. Obviamente, previo reconocimiento de los errores que todos los seres humanos cometemos y que pareciera que en el caso de nuestro amado país nos hubiésemos puesto de acuerdo, sobre todo el sector político, en cometer todos los errores juntos, los de un lado y los del otro lado. En ese sentido, hemos hecho algunos planteamientos en cuanto, por ejemplo, al tema de la protección del sector médico asistencial, del sector salud, de los trabajadores de la salud. Y cuando hablamos de los trabajadores de salud, por supuesto que nos referimos a los médicos, pero nos referimos también al personal paramédico, al personal administrativo que tiene que hacer vida en los centros de salud, en los hospitales. Ahí hemos dicho que es imperioso producir un acuerdo en Anzoátegui. Lo que estamos pidiendo para el país podríamos adelantarlo los anzoateguenses en el sentido de buscar, por ejemplo, cómo proteger al sector salud, a los trabajadores de la salud, a esa gente a los cuales nosotros o nuestros familiares tienen que acudir producto de esta terrible situación de pandemia. Si no los cuidamos a ellos, obviamente, pues vamos hasta la propagación. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud señala que el sector prioritario, por ejemplo, para vacunación, es el sector de los trabajadores de la salud. En el tema de la vacunación, pero también en el tema más álgido, quizás en el tema de la vacunación, las autoridades estadales o los niveles estadales y municipales no tengan mucha opinión o mucha fuerza para resolver la situación o para tomar decisiones, pero en cuanto a las medidas de bioseguridad y a los equipos de protección que deben tener, ¿verdad?, que deben tener ese personal, sí se puede hacer algo, y en ese sentido quisiéramos nosotros colaborar para ir ahondando y buscando caminos de encuentro entre los diferentes factores, entre los factores que están
que representan al gobierno de Nicolás Maduro en el estado Anzoátegui, los factores que representan al gobierno regional y la gente de la oposición del sector de Juan Guaidó y otros muchos sectores que componen la vía del Estado, Fede Cámaras, el sector empresarial, que nos reunamos y busquemos unos mecanismos de, digamos, brindarle protección a ese personal. En términos generales, el país necesita de muchas acciones concretas como esa, dentro de un concepto general de que aquí la salida del problema pasa por el encuentro de todos, o por lo menos por el encuentro de todos los que pensamos que el bien común y el interés general está por encima del interés particular. Obviamente lo que nos ha afectado más es que muchos de los que han dirigido los destinos del país, del Estado, de los municipios, sencillamente piensan primero en su bienestar particular o el bienestar de su grupo, ¿verdad?, que en el bienestar de la población. En ese sentido, deberíamos comenzar a trabajar, y en eso Luis Medina en positivo y Anzoátegui TV quiere trabajar, en la promoción de nuevos valores y de nuevos escenarios y de nuevos liderazgos que asuman al país como su primordial tarea. Es ahí donde nos encontramos y queremos empezar, y hoy vamos a empezar a, digamos, una serie de programas de entrevistas con representantes del personal médico. Hoy queremos establecer contacto con la gente de la salud, porque esa gente son los héroes que han dado la cara y les toca dar la cara frente a la muerte misma, ¿verdad?, para cubrir al resto de la población. Tienen unos salarios, en el caso del sector público, insignificantes, que no cubren ni siquiera los costos de los boletos del transporte para trasladarse a los sitios de trabajo, pero sin embargo los vemos ahí. Esos sitios, por ejemplo, el Hospital Racetti, nunca lo vemos vacío de médicos y de enfermeras y de camilleros, están ahí. Y yo creo que a ellos debemos rendirle tributo. En ese sentido, vamos a iniciar pues una serie de entrevistas con este tipo de gente, siempre dentro del marco del llamado a la conciencia política y a buscar la salida del cambio político, pero a través de la vía pacífica, de la vía electoral, de la vía política. De manera que ratificamos nuestra disposición de seguir hablando de política, pero con P alta, pues. No de los intereses de un partido, de un grupo, sino de los intereses del país. En ese sentido, hoy me complace en presentarles a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, con una especialización en gineco-obstetricia en el Hospital Luis Guevara Rojas del Tigre. Es el doctor Nemesio de Jesús Alfaro Reyes, a quien gustosamente le damos la bienvenida. Nemesio, aparte de ser médico especialista en ginecobstetra y ejercer su profesión tanto en el sector público como en el sector privado, tiene una tarea y tiene una responsabilidad en el sector público, específicamente en Saludán, en el estado Anzoátegui, y dirige un programa de salud sexual y reproductiva en el estado Anzoátegui. Dicho programa que está de alguna manera manejado por el Ministerio de Salud a nivel nacional y apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas. Fíjense, en un país donde la diatriba es el pan de día a día, resulta que hay programas que funcionan, en los cuales trabajan los niveles internacionales, Organización Panamericana de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, el Gobierno Regional a través de la Corporación de Saludán. ¿Ok? Y está dirigido por el doctor Nemesio Alfaro. En este caso, pues, vamos a conversar con él del programa y vamos a conversar con él de las generalidades que nos ocupan. Vamos a un corto receso a cumplir con nuestros anunciantes. Nuestras redes sociales en Instagram,
@anzoategui.tv, @Luis Medina Rosas. Ya regresamos, no se retiren, ya venimos con el doctor Nemesio Alfaro.